Stephen Campetta, con el que he constatado que tenemos muchísimos puntos en común. Entre otros, estudiamos en la misma universidad, aproximadamente los mismos años. Es una región que yo conozco muy bien, donde pasé un excelente periodo de mi vida universitaria. Su pueblo de origen, que es Minden, lo he recorrido en múltiples ocasiones en bicicleta, que es la manera con la cual uno se desplaza por Westfalia, por la zona del Münsterland. Y además íbamos a beber cerveza al mismo sitio, el famoso Stuhlmacher, que es una tradición en la Universidad de Münster. Bueno, esta cercanía de las personas, yo lo quiero poner al principio de mi intervención por la relevancia que tiene la cercanía entre Alemania y España en este particular momento. Ambos gobiernos, el alemán y el español, tenemos el mismo objetivo en Europa, que es el proceso de integración y que es como destino final la unión política. En el caso alemán, este objetivo está incluso insertado en la Constitución alemana. Es el único país europeo que ha introducido como un objetivo constitucional la integración política europea. Y contamos con dos poblaciones entre las más europeístas de Europa. En el caso español, con un amplio consenso en el Parlamento a favor de la integración europea. En el caso alemán, un amplio consenso también entre las fuerzas políticas favorables a la integración. Ambos gobiernos y ambas poblaciones somos conscientes de que el euro es un proyecto fundamental para alcanzar ese objetivo de la integración política en Europa. Y ambos gobiernos y poblaciones estamos absolutamente convencidos de que en este momento, para la gobernabilidad del mundo, a corto y a medio plazo, es fundamental que el proyecto del euro y el proyecto de la integración tengan los mejores éxitos. Tanto el gobierno alemán como el gobierno español han repetido en numerosas ocasiones que el euro es un proyecto irreversible. Y es verdad que cuando se dice que algo es irreversible, en ocasiones puede quedar una cierta matización de que si eso se plantea es porque no es tan así. Pero los compromisos de ambos gobiernos han sido clarísimos. Si uno ve lo que es el proyecto, por ejemplo, de Wolfgang Schäuble en relación al ministro de Finanzas alemán, con el cual trabaja como secretario de Estado Stephen Campetta, el mapa de carretera hacia la unión política es muy claro, muy ambicioso y compartido por el actual gobierno español y compartido en gran medida por la población española. Los españoles están dispuestos a ceder parte de su soberanía por el proyecto europeo. Los alemanes están dispuestos a ceder más parte de su soberanía por el proyecto europeo. Por tanto, la alianza entre Alemania y España aparece en relación con Europa como casi natural. Compartimos gran parte de los objetivos, compartimos gran parte de la necesidad que tiene la integración política europea y en estos momentos el proyecto del euro con todo lo que ello significa. Por tanto, en este momento y este acto, este debate en FAES, y de nuevo agradecer a FAES el que sea el marco para este debate, para esta discusión, para este nuevo encuentro con los amigos alemanes, pues es una especie como de vuelta a simbolizar esa alianza que ha funcionado durante los últimos tiempos de una manera particularmente positiva. ¿Qué es lo que nos hace falta? Lo que nos hace falta posiblemente es, o las diferencias que a veces se suscitan, pues son diferencias de perspectiva, de sensibilidades, lógicamente también de la situación que unos y otros tenemos en estos momentos
de la crisis europea. Pero yo creo que al inicio de mis palabras quisiera resaltar este aspecto. La alianza España-Alemania es fundamental, es fuerte, está basada en objetivos, en principios, en valores, y evidentemente ahí debemos de ajustar sensibilidades, perspectivas y calendarios. El segundo punto que quisiera resaltar es hasta qué punto el euro y el proyecto europeo han sido beneficiosos para Europa, en particular el euro en estos últimos años, y también una cierta comparativa entre las fortalezas europeas y, por ejemplo, Estados Unidos. La UE es la mayor economía del mundo. El PIB de los Estados Unidos, aproximadamente 14,6 billones de dólares, el PIB de la eurozona, 12,5 billones de euros, pero, por ejemplo, el nivel de deuda es notoriamente inferior en la eurozona. Tenemos una deuda respecto al Producto Interior Bruto del 87% de media, mientras que la deuda de Estados Unidos es del 103%, el déficit en la eurozona en media es del 4,1%, mientras el de Estados Unidos es del 9,7%, y la eurozona es un acreedor neto, mientras que Estados Unidos es un deudor neto con un balance significativamente negativo, dado que necesita financiar constantemente su consumo e importaciones. En el caso de Estados Unidos un menos 4,3%, en el 2011 en el caso de la eurozona más 0,3%. Es decir, la eurozona presenta una posición macroeconómica agregada mucho más sólida que Estados Unidos y con un potencial significativo no utilizado para intervenir y minimizar el impacto de la crisis financiera actual. En realidad, si resolviéramos los problemas de organización interna, institucionales y de decisión política, no existe ninguna duda sobre la capacidad de la eurozona para resolver cualquiera de los problemas económicos a los que se enfrenta. En segundo lugar, los beneficios del euro. El euro ha generado beneficios muy significativos, lo volvió a comentar esta mañana el ministro de Asuntos Exteriores, prosperidad económica y social a todos los países miembros de la Unión Monetaria durante la última década. La eliminación de los tipos de cambio nominal dentro de la eurozona ha reducido significativamente los costes de transacción, se ha producido un notable incremento del comercio dentro de la zona euro, ha mejorado la competitividad mundial como resultado de las ventajas derivadas de las economías de escala que han alcanzado las empresas europeas y, a su vez, la inversión y el consumo se han visto facilitados por un menor coste de capital y de financiación. Hay un estudio realizado por la consultora McKinsey que calcula que, en conjunto, los beneficios de la entrada, los beneficios del euro, alcanzaron los 330.000 millones en Producto Interior Bruto adicional por año en el conjunto de la eurozona. Esto hace el 3,6% del PIB. A eso hay que mencionar que cada uno de los países miembros de la Unión Monetaria se han beneficiado en magnitudes diferentes. Por ejemplo, y un dato interesante, Alemania acumula casi el 50% de los beneficios totales asociados a la creación del euro, es decir, 160.000 billones en PIB anual adicional. Se calcula también, por parte del propio estudio de McKinsey, que estos beneficios podrían alcanzar una cantidad acumulada de más de 2 billones de riqueza generada en Alemania durante la próxima década. Tercer punto, debemos también analizar los costes de la salida del euro. El coste de una salida del euro para un país miembro de pequeño tamaño con una economía débil tendría sin duda graves consecuencias. Posiblemente la quiebra de las cuentas públicas, quiebra de empresas privadas, colapso del sistema financiero y del comercio internacional. Además, los potenciales efectos positivos de la inicial devaluación serían poco significativos, no se solucionarían los problemas estructurales de fondo. Algunas estimaciones, estas de UBS, del banco suizo UBS, estiman que la salida del euro de un país como Grecia podría tener un coste de entre 9.500 a 11.500 euros por persona en el país saliente durante el primer año. Esto equivale aproximadamente a una caída del 40 al 50% del PIB de Grecia
y esta caída, lógicamente, podría extenderse durante varios años. Pero la consecuencia de la salida de un país de gran tamaño, como por ejemplo Alemania, serían también muy negativas, incluyendo, por supuesto, quiebras de empresas, recapitalización del sector financiero y caídas significativas de las exportaciones. En el caso de Alemania, los costes se han estimado podrían alcanzar los 6.000 a 8.000 euros por cada ciudadano durante el primer año y un rango entre 3.500 y 4.500 anuales en los años subsiguientes. Esto sería equivalente a una destrucción del 15 al 20% del PIB de Alemania en el primer año, con una pérdida de riqueza estimada en 1,2 billones durante los 3 primeros años tras la salida. Otros estudios se han realizado y se han publicado, algunos de ellos con una enorme repercusión en la opinión pública en Alemania, publicado por la revista Spiegel, que podrán tener sus matizaciones, pero que evidentemente muestran que la salida del euro tendría consecuencias enormemente negativas para cualquiera de los países que en estos momentos forman parte del euro. Ante la actual crisis financiera y económica, la Unión ha tomado toda una serie de medidas. Sabemos que en estos momentos están sobre la mesa la reforma del sistema bancario en España, con la posibilidad de la creación de un Fondo Europeo de Garantías de Depósito y de un Fondo Europeo de Reestructuración Bancaria, la creación de un Fondo Europeo de Rescate Bancario, la cesión a una autoridad europea de los poderes de supervisión bancaria y, en su caso, el otorgar a esta institución capacidad para adoptar resoluciones obligatorias para las entidades, y todo ello con la uniformización de la normativa bancaria europea, la unión bancaria. Pero también estamos hablando de la unión fiscal, con un control presupuestario común, un principio de armonización impositiva, un tesoro europeo y, en algún momento de ese roadmap, alguna forma de garantía colectiva de la deuda. Junto a eso, el último Consejo Europeo, como es bien conocido, ha aprobado medidas en favor del crecimiento, con el lanzamiento de un plan de estímulo económico por valor de 120.000 millones de euros. Y todo eso dentro de un debate cada vez más concreto sobre los avances que deben realizarse hacia la unión política. Estamos dando los pasos de ese marco general y de ese mapa de carreteras que nos debería de llevar a salir de la situación actual. Hace falta que todas esas medidas, unión bancaria, unión fiscal, unión política, se tomen posiblemente en paralelo. Es difícil imaginar que este proceso pueda realizarse de manera que solventemos los problemas planteados en estos momentos por los mercados y los problemas de liquidez y de falta de confianza en las economías del sur, si no vamos dando pasos que den confianza hacia esas tres dimensiones de solución de la crisis: unión bancaria, fiscal y política. Y a mí, la verdad, me ha llenado de satisfacción ver esa ambición a la que hacía referencia en los planes propuestos por el propio ministro Schäuble en relación con la unión política. Coinciden en gran parte con propuestas realizadas por el ministro de Asuntos Exteriores y avanzadas en algún momento también por el presidente del Gobierno. La elección de un presidente del Consejo Europeo elegido democráticamente por todos los ciudadanos europeos, que fuera también presidente de la Comisión Europea. El establecimiento o la consolidación del Parlamento Europeo como verdadera Cámara, como verdadero Parlamento democrático, con iniciativa legislativa y como actor principal legislador en la Unión Europea. La participación de los Estados a través de una segunda Cámara, siguiendo el modelo del Bundesrat alemán, por tanto, en una línea de federalización creciente del sistema europeo. En definitiva, propuestas que han estado en el debate público desde hace muchos años, pero que en estos momentos, en ese mapa de carreteras de unión bancaria, fiscal y política, son realizables, tendrán su calendario, pero en estos momentos lo que necesitamos es, teniendo en cuenta las perspectivas, las sensibilidades de la opinión pública, los estrechos márgenes de actuación de cada uno de los países, y es claro que el margen de actuación del Gobierno español
es muy limitado y es claro que el Gobierno español seguirá con su compromiso con las reformas estructurales, pero también es cierto que el margen de maniobra del Gobierno alemán es relativamente estrecho y limitado y por eso hace falta un diálogo permanente en donde se entienda la posición de los otros y en donde quepa dar esos pasos progresivos dentro de un calendario que no puede ser excesivamente largo, porque ni los mercados esperan ni las necesidades de profunda reestructuración de la economía europea pueden esperar mucho. Quisiera al final de mi intervención resaltar las fortalezas de la economía española. Hay muchos puntos en donde podemos enseñar puntos fuertes. Tenemos una economía diversificada. Tenemos en los últimos años un crecimiento importante de las exportaciones, del 36% en el año 2009, y la cada vez mayor importancia de dentro de estas exportaciones de productos de alto valor añadido. El 42% de nuestras exportaciones son ya de productos manufacturados y bienes de equipo. La mejora de la competitividad. Mientras que los costes de producción aumentaron en las principales economías de la UE entre 2008 y 2012, en España, por efecto de las reformas, de los ajustes, decrecieron. España ha sido el país de la eurozona con mayor subida de productividad por empleado y el país donde menos han subido los salarios entre 2010 y 2012, el 0,7% frente al 3,7% de la eurozona. Tenemos un número importante de compañías con presencia internacional, algunas de ellas líderes en diversos sectores: telecomunicaciones, servicios financieros, seguros, textiles, sector de la construcción y las infraestructuras, en hostelería. El crecimiento del sector turístico. Somos la segunda potencia mundial por ingresos en este campo. A pesar de la disminución de las inversiones, seguimos siendo el cuarto mayor mercado europeo, puerta de acceso a Iberoamérica, con una población entrenada y preparada. Unos niveles de deuda, hoy por hoy, similares o incluso inferiores a los de muchos países de la eurozona. Y sobre todo, estamos haciendo lo que había que hacer, con un compromiso claro que está beneficiando el que muchas empresas empiecen a tener esa capacidad de internacionalización y de exportación absolutamente necesarios para salir de la crisis. Como país necesitamos también un roadmap. Como país necesitamos también a medio plazo saber en el conjunto de la economía globalizada cuáles son nuestros nichos, pero es exactamente el mismo problema que se le plantea a cualquier país potencia media en Europa. Es el mismo problema que se le plantea a Austria, dónde debe Austria de ser competitivo a nivel internacional. Es el mismo problema que se le puede plantear a Bélgica, es el problema que se le puede plantear en general a economías desarrolladas. Ya no podemos, obviamente, beneficiarnos de los diferenciales en términos de costes laborales. Nuestra competitividad y nuestra productividad tienen que venir de otros lados, tienen que venir de un permanente compromiso con el valor añadido, con la I+D+I, con el mejoramiento en educación. Ahí es donde está la gran reserva y la gran potencia de crecimiento a corto y medio plazo. Debemos de solucionar en primer lugar la situación de crisis crítica en la que nos encontramos. Para eso hace falta la ayuda, el aporte, la confianza de nuestros amigos europeos, pero obviamente el potencial de crecimiento de la economía española está ahí y las medidas que se van adoptando deberían, antes o después, mostrar todo su potencial. Por parte de Alemania existe ese compromiso con la integración europea. Por parte de España también. Lo que debemos de hacer ahora es seguir trabajando conjuntamente, seguir trabajando por la obtención de esos objetivos que son los únicos que harán que la crisis, y recuerdo, la crisis procede de una palabra griega, paradójicamente, krinein, que es hendidura, desgarramiento, y esa es la idea de crisis, pero también oportunidad. Y sin ninguna duda estamos en una oportunidad absolutamente excepcional para conseguir muchas de aquellas cosas que quizá en otra situación menos complicada hubiera sido
mucho más difícil. Cae, por tanto, el optimismo. Hay que seguir trabajando y hay que seguir trabajando codo, con confianza, con lealtad, con nuestros amigos europeos y en particular con Alemania, porque ese es el camino también de compromiso con la austeridad, con el ahorro, con el esfuerzo, con las reformas estructurales con el que nos hemos comprometido en España. Muchas gracias.